Edición más de Domingo de Huapango aquí en Xilitla, San Luis Potosí. Una edición más, estamos aquí presentes. Acaban de pasar dos guapangos, pero por fallas técnicas. Bocatlán de Guadalupe, la casa del guapanguero, ya al final de Moles, de este lado, bienvenidos también. Saludos para la gente. Se fue el audio, entonces ya estamos de vuelta porque de la Sultana del Norte. vamos a disfrutar y ahora sí nos vamos a broncear bien y bonito porque hoy no hay lona, pueblo vecino, hermano, municipio, no hay carpa, bienvenido por aquí, y entonces pues vamos claro que sí, a solearnos un ratito. Muchas gracias por estar aquí. Les saludo con mucho gusto. Tenemos Wampush de Xilitla, San Luis Potosí. Les invito a que puedan dejar sus saludos, sus comentarios, sus reacciones por aquí. Ojalá puedan apoyarnos con un like. Ese like es de gran ayuda, amigos, porque YouTube puede recomendar el video. Podemos llegar a demasiada gente. Gracias a todos por el apoyo. Estamos celebrando también los 100,000 seguidores en la página de Facebook. Estamos como Yo Soy Coscatlán también. Y muchas gracias por ello, muchas gracias a todos por el apoyo. Ya estamos aquí a disfrutar guapangos. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes que con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida que Dios se colme de bendiciones. Por despertarte, pero traemos mucha alegría. Queremos felicitarte, darte un abrazo en este tu día. Hoy mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. De serranía y unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones.
pues hay que dar muchas felicidades nuevamente, principalmente a Rosa María, y claro que sí para la señora Cari, que hoy vinieron a festejar su cumpleaños por aquí con la familia Guapanguera, exclusivamente al pueblo de Quilitla. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Pues continuamos con más guapanguitos que por aquí van saliendo el día de hoy, que nos tocó estar castigados un ratito. Hoy no se pudo colocar la lona que por aquí nos cubre del sol, pero pues bueno, ya veo que por ahí están cubriéndose ahí donde hay poquito de sombra. Pues espero que de esta manera el día de hoy pues no. Buenas tardes, Rosy Hernández, mucho gusto, gracias por estar aquí, amiga. Igualmente, Tere González desde San Pedro Garza García, Nuevo León. Muchas gracias, hermana, por estar aquí, por el apoyo. Te quiero bastante, un abrazote hasta allá, muchas gracias. No me viene la sombrita porque la verdad sí está muy fuerte el sol. No se me vaya a sobrecalentar el celular, se me vaya a apagar. Más de lo que nos está presentando el día de hoy, el trío Audaz de la Sierra, pues en el escenario que recibe a muchos tríos el día de hoy. Claro que sí, María de la Luz, saludos para la familia Torres Subieta. Hoy nos está deleitando con estos guapangazos. Torres Subieta, perdón. María de la Luz Torres, gracias por estar aquí, un saludo con mucho gusto. Un guapanguito por ahí titulado El Cotorro Huasteco. Josefina Díaz. Adelante. Desde Texas nos saluda, muchas gracias. Dejen aquí sus saludos. Terminando el guapango, los leo con mucho gusto. Pues ahí quedó el Cotorro Huasteco, por aquí interpretado por el trío Audaz de la Sierra, en esta linda tarde, calurosa, linda tarde en la que nos encontramos reunidos una vez más en este espacio.
para disfrutar de un domingo Berta de Chora, Guapangue, mucho un gusto, domingo de Berta, Guapangue, gracias de su por familia, estar aquí, amiga. Conocidos por aquí de toda la familia guapanguera, pueblo de Gilitla. Buena tarde, Marcelina Campo, le agradezco mucho sus videos. Me gusta mucho cómo los hace. Hasta saludos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Marcelina. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias por estar aquí. Saludo y un abrazo con mucho que trae documentos gusto. importantes a nombre de la señora Liboria López Monroy. Una cartera de color Aquí crema, andamos, si aquí alguien la ve por andamos. ahí. Sí, señora Marcelina, claro que sí. Un saludo para su familia que están viendo el video, para Raúl Suárez, Emily Suárez, Estrella Suárez. Saludos y bendiciones con mucho gusto. Gracias de verdad por estar aquí. Toda la familia que está viendo el en vivo, ya sea allí en la sala, en la televisión, en el celular, en la tablet. Muchas gracias, y por dejar también su like y por sus comentarios. Me ayuda bastante. Tanto los comentarios como los likes ayudan demasiado al en vivo, así YouTube recomienda más el video y mucha gente puede conectarse en esta tarde desde Gilitla. Parece que ya es hora de aventarles el querrecazo, un querrequito de una vez para que se prenda el cerro y esa tarima. Ay, para que me digan qué tal la imagen, yo acá lo estoy viendo así como que se pausa mucho la imagen. Coméntenme aquí qué tal, Y échale cuidado. El whisky y el aguardiente, por ser el mejor licor, por ser el mejor licor. El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha a mucha gente, también a su servidor, que raquea, que raquea, que raquea, que raquea. Es lo que estoy percatando en el video, se ve pausadón. Quién sabe, sea por la intensidad de la señal, está muy baja. Desde que llegué así se notó. O el calor, quién sabe a qué se deba, Ojalá mejore. Si no, lo cancelo y vuelvo a reiniciarlo para ver qué tal, Veamos cómo se comporta ahorita. Si se mejora, bien. Si no, lo cancelo y regreso. Por eso lo canto yo, como le digo a
nubecitas por ahí vienen. Ojalá me echen paro para que haga sombra esta tarde y disfrutar con ganas este domingo de Huapango, porque el solecito encima sí cala. Pues ahí quedó el aplauso fuerte, claro que sí, para todos los bailadores y bailadoras. Ya por ahí, un excelente ambientazo 100% familiar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Domingo de Huapango. Gracias. Con el gusto de siempre de poder saludar y recibir a todas las personas que nos visiten de diferentes lugares de toda la República Mexicana a lo largo y a lo ancho, recibiendo a las personas que de alguna manera se dieron cuenta, vieron los domingos de Huapango y quisieron venir a vivir en carne propia la experiencia de estar un domingo por aquí en Gilitla bailando y divirtiéndose a lo grande. Profe, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Ándale, vamos a saludar por aquí al amigo José Rangel y María que nos visitan desde Tamazunchale. Ándale, pro hermano de Tamazunchale. Ok, antes de continuar, por ahí estábamos revisando, platicando por acá de este lado con la maestra Juanita. Por ahí recuerden que hay una invitación para acompañar al amigo Hugo Saldaña el próximo sábado allá en un festival de Huapango que va a tener en Ébano. Estamos por aquí viendo la manera de organizarse, a ver quién quiere apuntarse para ir. Vemos la manera por aquí de organizarnos para ver si acompañamos por allá a los amigos, al pueblo hermano de Ébano. Hola Williams, hasta Colombia. Hasta Colombia, muchas gracias amigo por estar aquí. Este bonito festival el próximo sábado 9 de septiembre. Y pues bueno, por ahí tenemos otra sorpresa. Ya recuerden que Gilitla es un lugar de fiesta, de cultura y tradición, y como ya lo habíamos anunciado por ahí, muchas gracias, William, la verdad. Huapangueadas y festejos a lo largo por ahí de las comunidades y de las diferentes zonas y sectores de este municipio. Ya tenemos fecha para ir a la zona 11. No sé si hay gente por aquí de la zona 11 de Amayo, de Huachuco, del Sabino, Taletla, Petropillo. Gonzalo Hernández, saludos hasta Ciudad Juárez. Muchas gracias, amigo. Que tenemos ya muy cerca una huapangueada también de 12 horas o más allá en la zona 11. Frank nos saluda desde Querétaro, San Juan del Río. Tríos van a estar por para el buen Tony, que le encanta el sonsolito y el carreque, además todos los bailadores de Huapango en Gilitla. Don Epifanio. Así es. ¿Qué, don Epifanio? ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. ¿Qué andamos? Y también antes de continuar por ahí, quien guste echarse una botanita, quien guste don Epifanio desde Aguacatlán nos está visitando. Las personas del grupo de cursillos, por acá están instalados donde está el mural, por ahí está la lona azul Los Toldos, por ahí pueden acercarse y colaborar, apoyar. Tienen a la venta algunos antojitos mexicanos, café, saludos para su padre, don Checo, y algunas otras cosas y Silvina, para seguir apoyando al grupo de cursillos. Si están listos, claro que sí, un gusto. Saludos para ellos, con mucho gusto, un abrazo. Buenas noches, don Ambrosio, no agradezco la visita. Le vengo a pedir la mano de su nieta Teresita. El sobrino de don Poncho me mandó de pedidor de sus malas intenciones. Ya estamos llegando a los 100 conectados. Les invito a que compartan, denle like al video, dejen sus comentarios y sigan disfrutando de esta edición
de Huapango en Gilitla. Es que le esté difamando, no más que digo lo cierto, que el que presuma de rico no tiene dónde caer muerto. Saber que no dejan las mujeres por no darles de comer. Es amigo de la tele y jamás trabajará. Que se quede Teresita y ahí a usted si se va. ¿Qué dice don Pedro? ¿Qué le parece el muchacho? Es joven, tiene 18, pero de amargo, de borracho. Es que le está difamando, no más que digo lo cierto, que el que presuma de rico no tiene dónde caer muerto. ¿Qué dice don Poncho? ¿Qué le parece el muchacho? Es joven, tiene 18, pero de andar de borracho. Es que lo esté difamando, no más querido lo cierto, aunque presuma de rico, no tiene dónde caer muerto. Ándale, pues hay que dar el pedidor un guapanguito más en esta linda, calurosa y linda tarde, calorcito sabroso el día de hoy para estar disfrutando por aquí en compañía de sus amigos y familiares un domingo de Huapango aquí en Gilitla, San Luis Potosí. Recordándoles por ahí de este lado, para acá con Lila, con la maestra Juanita, algunas personas, algunos de la familia guapanguera están por ahí haciendo una lista para ver cuántas personas quieren ir a Ébano y a ver de qué manera organizarse para acompañar de ser posible. Por ahí el amigo Hugo Saldaña y al pueblo hermano de Ébano, San Luis Potosí. Por acá de este lado quien guste. Está bien, me da mucho gusto. Aquí andamos. Ah, claro que sí, por supuesto. Vamos a invitarlos. Soy de Cosca. Vamos a invitarlos también por aquí. Tenemos a la gente por ahí, organizadores, autoridades Gracias. de por allá de delegación de Tancoyol, Jalpan de Serra. Ustedes ya saben, por ahí en el meritito corazón de la Sierra Gorda, para una kermés el día 15 de septiembre. 15 de septiembre, ¿verdad, mi amigo? 15 de septiembre, por ahí para dar el grito, por ahí en Tancoyol, en la delegación, por ahí en el atrio de la iglesia, con el trío gigante huasteco. Por acá a este lado están haciendo la invitación, quien guste acompañarlos. Mario Ruiz, gracias, saludos hasta Wisconsin. Gracias por estar aquí, amigo. Ándale, saludos para Carlos Martínez, por supuesto. También saludos para Ailín, me dijiste. Un saludo. Yailín, que por acá nos visita, bienvenida desde por allá, desde Cuba, nos visita de Santa Clara. Cuba, ¿verdad? Bienvenido por aquí los domingos de Huapango, recibiendo a gente internacional de países que aquí ando grabando, pues bienvenidos. Me gustaría todos grabarles también. Recordamos que también por acá está anotándose algunas personas que quieren ir a Ébano el próximo sábado, por ahí a ver de qué manera nos podemos organizar. Mientras continuamos, están pidiendo a la Rosita Ribeña, el más Galarza, por acá este lado, Linares, a ver si Nuevo podemos León, complacerles. dice que vinieron el 9 de Yo creo julio. que sí se puede, ¿verdad? Pues de una vez, si está lista, bailar, pues que venga, gracias. la Rosita Ribeña.
parece mariposa cuando se alza en el campo, en medio de tantas rosas. Ándale, pues se quedó complacido por acá en este lado la Rosita Ribeña. Rosita Ribeña, que por ahí estaba solicitando, pues ha quedado bien bailado y zapateado el día de hoy en esta tarima, que hoy sí se prendió la tarima con este calorcito, que el día de hoy por aquí nos está, acompañando en este domingo de Huapango. Una vez más, un domingo más, aquí reunidos en la plaza principal de Quirita. Por aquí, el amigo Tony quiere enviar un saludo para la nena. Ándale, está el saludo para la nena de parte de Tony. Ándale, continuamos por ahí y le manda un beso también. Ándale, Tony, ahí está. Le seguimos recordando que ya tenemos fecha para irnos por allá a la zona 11. No sé si Paguay es de la zona 11, amigo Jesús. Si es de la zona 11, pues ya tenemos fecha para irnos. Nos vamos a ir a la comunidad de Tlaletla el próximo 7 de octubre. 7 de octubre todos están cordialmente invitados a acompañar a todos nuestros amigos por allá de Tlaletla, de Petatillo, de Rayo, Sabino, Huachuco, todas las comunidades por allá, Plan de Juárez, Tierra Blanca, nada más y nada menos que con el trío Halcón Huasteco de Marte Santana. Estará presentándose en Tlaletla el próximo 7 de octubre. Ya está 100% confirmado, así que ya nos vemos en un mes más o menos. Hola, buenas tardes, Claudia García, ¿en dónde estás que no te veo? Gracias por estar aquí en Quilitla, muchas gracias. Y la agencia también estará por allá y algunos locales. Continuamos con más guapanguitos en este Señora Amada Martínez Barbosa, muchas gracias. Saludos a Saltamira, Tamaulipas, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están viendo la imagen? ¿Todavía tambalea? ¿Todavía se pausa? Amigos, la imagen la sigo viendo congelada.
Después de este guapango voy a interrumpir la transmisión y regreso, no se vayan a ir, no se vayan a ir, más bien vuelvan a entrar al canal y nos leemos en la nueva transmisión porque algo está pasando con la imagen, la señal, quién sabe, pero no me gusta cómo se está viendo y yo quiero que ustedes también disfruten del video. Así que la reinicio y ahorita regreso. Gracias, ojalá me puedan acompañar, amigos. O ustedes díganme cómo se ve, porque yo sigo notando que se traba la imagen. Ojalá me puedan decir, amigos, y así no reinicio el video. Pausa, amigos, voy a ver qué sucede. Igual, ahorita los veo, ahorita los leo en un nuevo en vivo. Aguardiente, aguardiente, nunca rasgas la garganta, que cuando el sol está ardiente.